Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta clase de Pedagogía desde casa para grado 11. Eh, bueno, espero que hayan visto el primer video y que hayamos podido como generar una reflexión en torno a lo que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, hoy quiero decirles que estoy hablando con su maestro Leonardo. Hemos estado mirando el tema de investigación. Me comentaba un poco que han desarrollado todo el tema de los RAEs, mirar la bibliografía, las temáticas a trabajar y comenzar a profundizar. Hace 8 días miré sus documentos en cuanto a la pregunta problema, los objetivos y la justificación. Hay muy buenas justificaciones, otras que nos falta trabajar más en la redacción, pero ya veo un poco más presentes esos elementos que me preocupaban que no estaban antes, lo que explicamos hace 8 días. Entonces me parece que se ha hecho un adelanto ahí importante. Hoy vamos a entrar en materia con toda la idea del contenido, ¿sí? Como lo mencionaba antes, el maestro Leonardo está trabajando en la línea de los RAEs en cuanto a los temas. Yo voy a trabajar una línea de los marcos teóricos relacionados con lo pedagógico, ¿listo? Y hoy nuestra clase tiene que ver directamente con eso. Entonces les voy a explicar, como ustedes ya conocen mis jams de, de Google que me parecen bien interesantes para trabajar. Entonces vamos a trabajar un poco un marco que he llamado marco pedagógico. Como ustedes bien saben, un proyecto de investigación tiene varios marcos, ¿no? El marco teórico, metodológico, el marco legal. Y lo que habla del marco es que el documento hable un poco de qué existe en ese campo y cuál es la línea teórica de lo que ustedes van a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, en el marco legal, qué normas, qué leyes, qué artículos hay en el país, en la Constitución, en diferentes leyes que hay en el país respecto a la temática que ustedes van a trabajar, y esos artículos cómo les sirven en lo que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Entonces, se hace todo un marco de referencia de tipo legal para exponer, decir, miren, nosotros nos basamos en este artículo, por ejemplo, el manual de convivencia de la escuela, para trabajar estos aspectos. Se llama marco legal porque pues es todo el tema de legalidad que está sustentado desde las leyes, ¿no? Entonces es ahí. Entonces, si estamos trabajando el marco teórico, pues son todas las teorías, todos todas las hipótesis, no, sino todo el desarrollo teórico, filosófico que se ha elaborado, y que a ustedes les sirven para su investigación, ¿sí? Uno no puede hacer una investigación sin un referente teórico. Uno no puede decir como, no, yo quiero que los niños aprendan a escribir y a mí me enseñaron a escribir de cierta manera, entonces los voy a poner a enseñar de esta manera. No sería investigación, sería simplemente pues reproduje eso que lo aprendí. La investigación es investigación en tanto que yo exploro otras formas, ¿no? Entonces para eso tengo que conocer cómo lo investigó él, cómo lo hizo él, por qué ruta cogió, y para eso nos sirve el marco de referencia, los marcos. Entonces, este marco pedagógico, como su nombre lo dice, nos va a abordar todo el tema de los discursos relacionados con pedagogía. ¿Sí? Entonces, lo voy a poner acá y ya les voy a explicar. En este marco quiero que se exponga no todo lo que se ha hecho en pedagogía, porque eso sería como un estado del arte, pero sí quiero que trabajemos un poco qué discurso, qué fundamento teórico vas a tomar tú, tu grupo, relacionado con la pedagógica. ¿Sí? No puedes tomar todo, porque te vuelves un 8 y después haces una cosa en una planeación y vas a investigar otra. No puedes tomar de todo. Tienes que elegir una y tienes que profundizar en esa. Pero tienes que conocer cuáles son las opciones que existen. Para eso es esta clase. Vamos a trabajar eso. Entonces vamos a hablar un poco de esos discursos alrededor de lo pedagógico. En principio, que ustedes ya conocen, voy a cambiar acá el color de esta nota. En principio ustedes conocen un discurso pedagógico relacionado
con el tema de lo tradicional. Lo tradicional. Vamos a comenzar con este. ¿Y qué es el discurso pedagógico tradicional? Es el que hemos visto en otros espacios, ¿no? Es el primero que inició. La educación debe tener ciertos aspectos relacionados con eh, lo que los niños se formaban en las primeras escuelas. Las primeras escuelas, los primeros maestros. Estos discursos tradicionales estaban muy basados en el tema de la memoria. Voy a ponerlo acá. Eh, todos los niños, o sea, lo importante era que el niño aprendiera a memorizar. ¿Recuerdan el modelo pedagógico tradicional? Estaba muy centrado en eso, ¿no? El maestro es el centro del conocimiento, ¿no? Perdón, mire, me quedo aquí mal. Maestro es el centro del conocimiento. Y el alumno, aquí es donde hablamos del alumno, es el que recibe el aprendizaje. El que recibe. Esto casi ya no se trabaja o no es válido porque pues es un discurso que ya se echó para atrás. Aquí la disciplina es muy importante. ¿Y quién dice qué es lo mejor para el niño? Pues el maestro porque es el centro. Entonces, si el niño no atiende lo que dice el maestro, pues es castigado, ¿no? Entonces la disciplina tiene un elemento que es el castigo. Pero aquí el castigo puede ser de carácter físico o psicológico y por eso surge ese tema de la letra con sangre entra, ¿no? Realmente es el primer modelo que existe y yo no les recomendaría a ninguno utilizarlo, pues porque ya está mandado a recoger, ¿no? Hoy en día un maestro que sea solamente tradicional, que todo el tiempo esté trabajando guías, todo el tiempo los ponga solamente a leer y a escribir, leer es que pues sí fortalece eso, pero el aprendizaje no es solamente eso, ¿no? Aunque es muy importante, pero no es únicamente eso. Entonces, este es el primer modelo del discurso tradicional. Voy a buscar acá una imagen que nos ayude un poco a entender esos discursos. Ay, no, del computador no es. Y le di clic, fue el computador, ¿no? Vamos a bajarla de Google y busquemos pedagogía tradicional. A ver qué nos aparece. Y esta es una de las imágenes más reconocidas en este contexto. Fíjense que tenemos, voy a agrandarla un poco para aclararlo mejor. Entonces acá hay un maestro con estos sombreros que indica que es conocimiento, que es el saber, con unas batas especiales de la época, ¿cierto? Posiblemente aquí tenga, no se ve muy bien, no recuerdo qué tiene, pero creo que es una forma de castigo. Está esperando que el chico le responda una pregunta o de pronto lo va a castigar por algo mal que hizo. Y tiene que mostrarle las manos, porque posiblemente va a tener como una especie de regla y lo va a golpear. Esto es muy simbólico en la educación primera tradicional, ¿no? En donde al niño pues se le castigaba de esta manera para que aprendiera. Fíjense que aquí hay otra persona atrás, posiblemente sea el monitor, un adulto más o otro maestro que está cuidando la disciplina. Y los chicos pues se sientan en este tipo de filas, que es muy propio de la educación tradicional. Lo importante acá es memorizar, todo se hace de forma memorizable. Entonces hay canciones para memorizar, poemas para memorizar, y la memoria juega un papel muy, muy importante. Y también se resalta el tema de la iglesia y el Estado son los elementos más importantes. O sea, el niño debe aprender a escribir, a leer, a respetar a Dios, a la iglesia y a respetar al Estado. Independientemente del Estado, cómo se comporte o si no le gusta pues la iglesia católica, ¿no? Y si no, pues de pronto no comparte las ideas de la iglesia católica cristiana, pero en la educación se debía aprender eso, porque la persona que sabía, que aprendía, que lograba superar la escuela era una persona que creía en Dios
que era muy religioso, pero también era eh, muy buen ciudadano, digámoslo así, no, más que ciudadano, respetaba mucho al gobierno y creía en él y lo seguía, ¿no? Entonces, por eso la imagen del castigo. Si yo no soy bueno ciudadano, buen cristiano, pues me castigan con esta disciplina. El tipo de estudiante que se forma acá es un tipo de estudiante de la obediencia, es muy propio de eso. ¿Y qué se busca a través de la educación? La educación tiene un fin en el discurso tradicional y es que la sociedad evolucione, se civilice. Y la forma de civilizarse es esta. Bueno, ese es el discurso tradicional y es importante que lo sepas, ¿no? Vamos con otro discurso, que son estos discursos relacionados con el tema de la psicología. Ay, no, lo voy a poner de otro color porque la idea es que se nos parezca en la categoría. Entonces, maneje verde, la categoría es verde. Unos discursos alrededor de lo que es la pedagogía relacionada con la psicología. ¿Qué pasa acá? Se quiere cambiar el comportamiento humano. Voy a poner acá una fichita que se hable del comportamiento. Aquí nos van a decir que la educación busca cambiar el comportamiento del niño. Aquí era más como aprender a civilizarse, ¿no? Iluminarse. La palabra iluminación era yo aprendía, ¿no? Me iluminé. Aquí es transformar. ¿Y qué transformo? El conocimiento, perdón, el comportamiento. Voy a poner acá mi flechita. Y comienzan a haber unas escuelas de educación relacionadas con lo psicológico, que son muy importantes. Y estas escuelas nos van a decir que la educación, el papel del maestro es generar ciertas estrategias para que el niño cambie sus comportamientos, ¿sí? Aunque en el discurso tradicional vamos a hablar también de comportamientos, de la disciplina del castigo, aquí vemos que él debe saber memorizar. Recuerden eso, el objetivo es memorizar. Aquí debe es transformar su comportamiento o sus conductas. Ese es el objetivo de este tipo de educación de los discursos psicológicos. Y hay una gama muy amplia. Estos discursos están muy vivos todavía, muy plenos en la pedagogía. Han ido evolucionando porque también la psicología va evolucionando. Entonces, es muy interesante que lo miren, sobre todo aquellos que quieren hablar sobre temas de la conciencia humana, del comportamiento humano, ¿cierto? Del trabajo en grupo, del aprendizaje. Aquí hay una palabra muy importante y es el aprendizaje, pero ya la vamos a poner porque vamos a hacer como un breve paso de lo que han sido estos discursos de la pedagogía en relación a lo psicológico. Entonces, ¿qué aparece? Vamos a poner acá. Primero teníamos unas relacionadas con lo que hablamos de la conducta, ¿recuerdan? El conductismo. En principio el conductismo pues es una de las primeras en psicología y nos van a decir que el maestro debe generar un plan de trabajo con objetivo, con metas y que el niño debe llegar a esa meta. Por ejemplo, el objetivo es leer, entonces yo como maestro debo generar muchas estrategias para que el niño aprenda a leer, ¿cierto? Entonces tengo unas imágenes, que el niño relacione la palabra con la imagen, que el niño repita, pero que el niño haga tareas de planas, que aprenda a mirar qué es la palabra combinando letras, ¿qué? Consonantes y vocales, bueno, varios ejercicios. El maestro lo que hace es hace un cuadrito parecido a esto, digamos. Primer ejercicio, entonces, pum, con fechas, y va a tener una intensidad de tiempo, ¿no? Entonces, este ejercicio lo vas a trabajar todos los días, 1 hora a la semana. En la segunda semana ya hay otro ejercicio
con otro tipo de tareas y va a tener una intensidad. Y a medida que va teniendo una intensidad, el estudiante va recibiendo unos estímulos. Recuerden que conductismo es estímulo, respuesta, es una de las bases del conductismo clásico. Entonces, yo debo motivar al niño. La motivación ahí es muy importante y se habla de un estímulo. Entonces, los estímulos son, yo te doy una nota, un dulce, si realizas muy bien esas tareas, pero también hay unos castigos. No es el castigo mismo del discurso tradicional, sino que aquí el castigo es para que tú te motives y sigas el programa que yo te hice. Hoy en día se utiliza mucho estos discursos pedagógicos alrededor del conductismo y es, por ejemplo, cuando tú haces un plan de aula. Entonces tú dices, vamos a hacer primera semana esto, segunda semana esto, y vamos a hacer estas actividades y esto tiene ciertos premios y castigos y si no lo apruebas, pues no sigues o te vas a perder de un premio, ¿sí? Al final yo como maestro evalúo y miro si su conducta efectivamente cambió. La evaluación es evidenciar que la conducta cambió y que aprendiste. ¿Listo? Vamos a mirar una imagen que nos ayude a esto. Conductista. Que anoto conductismo en el buscador. Y bueno, me salen mucho los como muy fuertes, ¿no? Mucho cuadro. Es la conductismo de Pavlov, no sé si se acuerdan un poco. El conductismo, bueno, casi no me sale. Voy a quitar la palabra pedagogía, a ver si de pronto me sale mejor. Posiblemente. Eh, bueno, esta es una imagen muy crítica, ¿no? Nos puede ayudar. Es una crítica al conductismo y también al tradicionalismo. Pero pues bueno, nos sirve. La típica maestra que tiene sus niños y ella les está enseñando que es cuadrado, ¿no? Los de adelante ya obedecieron y ya, pero los de atrás no, entonces entra con la tijera. Está transformando una conducta, un modo de pensar. Esto también sirve para el tradicional. No lo pensemos de bien o mal, simplemente quiero poner la imagen, quiero dejarla porque cambia una forma de pensar a través de su plan de trabajo que digamos puede ser la tijera. Bueno, es como una relación ahí. Espero que hayan entendido entonces el conductismo y el conductismo es muy elaborado en esquemas. Si ustedes van a coger esta teoría conductista, eh, tengan en cuenta que sus planeaciones deben estar muy elaboradas sobre los objetivos, metas de aprendizaje, las actividades de cada clase en un orden, ¿no? Primero lo más sencillo y vamos complejizándolo más. Debe haber evaluaciones que me permitan medir cómo cambió la conducta del niño y que busquen que las actividades busquen que el niño transforme acciones o que cambie su manera de conducta. Eso es importante para los que van a elegir el conductismo. Hay otros discursos alrededor del cambio de comportamiento en psicología que están muy relacionados con lo que hablamos con el cognitivismo. Estas son escuelas de la psicología y se han aplicado muy bien a la educación. El cognitivismo tiene algo, voy a agrandar esto para que se vea como mejor, ¿cierto? Miren, no, ay, no puedo, eso ya queda marcado ahí. ¿Cómo hago para correr esa imagen? Nada, me tocó borrarla. Listo. Ahí ya borré. Bueno, quiero que sea más grande. Eh, digamos que aquí está lo del conductismo y luego entro con el cognitivismo. El
¿Cognitismo qué es? No es solamente centrarse en la conducta, sino que tu comportamiento cambia cuando también hay procesos internos que cambian. Tu atención, eh, la memoria, pero no es la memoria vista acá, que tú metes todo lo que te llega, sino cómo memorizas. Entonces tú memorizas de cierta manera, también motivándote. El aprendizaje debe tener algunos estímulos cercanos. eh, También lo visual, las sensaciones intervienen ahí. Entonces el cognitivismo estudia todo esto. Esas capacidades que tú tienes como ser humano, que no las ves porque no son de conducta, son internas, están procesándose acá en el cerebro, pero aprendes, ¿sí? Aprendes por eso. Entonces, cuando tú tienes que elegir, por ejemplo, qué helado quieres, chocolate o vainilla, estás discernimiento, que es elegir de varias opciones. Las propiedades de elección tienen que ver con lo que te gusta, con varias variables, y esos son procesos del cognitivismo. Entonces, eso va acá, y eso está muy relacionado con el desarrollismo, que también es una escuela de la psicología. ¿Qué quiere decir el desarrollismo? Sencillo, tú aprendes a medida de que creces, tus marcos de aprendizaje son más complejos. Cuando eres niño, puedes aprender a agarrar objetos, a jalar, a, a cambiar cosas, ¿sí? A diferenciar objetos por color. Pero cuando ya eres más grande lo puedes diferenciar no solamente por color, sino por tamaño, por textura, por temperatura y lo reconoces. A medida que creces, te desarrollas, tu aprendizaje crece y cuando tú alcanzas un aprendizaje, hay otra fase para, como un reto, ¿no? Como niveles. Entonces, nivel uno aprendiste a cambiar por color. Entonces, cuando eres bebé, ¿no? Niño. Después por tamaño, después por textura, es como por niveles. Así pasa con la lectura. Primero lees silábicamente, cuando lo enseñan silábico, después palabras, frases, textos, luego puedes sacar ideas de un texto, síntesis, análisis, conclusiones, ¿sí? Ya son procesos de bachillerato. Eso hace parte del desarrollo. Está muy ligado al cognitismo porque se necesitan elementos internos que generan después cambios de comportamiento en el lenguaje, en su forma de actuar, pero más en esto. Estos discursos también son muy de la psicología y les van a servir para los proyectos que quieren, por ejemplo, trabajar lenguaje, escritura, eh, procesos de aprendizaje en matemáticas, todo lo que son las didácticas, los que escogieron didácticas, estos discursos pedagógicos les pueden ayudar mucho porque los discursos psicológicos están muy relacionados con las didácticas. Es mi sugerencia, ¿no? Si lo quieres hacer desde conductismo, está bien. Y hablamos de una psicología que es del desarrollo, ¿cierto? Psicología del desarrollo. Y vamos a mirar a ver qué elementos aparecen acá. Y perfecto, es una imagen que nos resume muy bien lo hablado ahorita. Esperen a ver que carguen, que tengo bajito internet. He tenido problemas estos días con internet porque como andamos todo el tiempo trabajando en internet, ¿no? O sea, ha subido la cantidad de trabajo en internet, entonces todo el mundo está como, no. Bueno, vamos a darle ahí cargando. A ver cuánto me demora. ¿Listo? Bueno, muy bien. Aquí hay más, sí, claro, hay más. Actualmente se maneja una muy, muy interesante, que es la neurología. Neurología. También está el constructivismo, que está muy cerca del desarrollismo. Este lo pondría como acá, ¿saben? Es como un elemento evolucionado del cognitivismo. La neurología es pues todo el estudio del cerebro ya en su parte biológica y cómo interviene en el aprendizaje, ¿no? Entonces, cómo a partir de la neurología aprendes el lenguaje, aprendes, esto es muy, muy interesante porque tú miras, por ejemplo, qué parte del cerebro es la que te ayuda a resolver problemas y para resolver problemas primero que tienes que tener en cuenta
y cómo afecta la motricidad con el lenguaje. Hay cosas muy interesantes en neurología. También te sirven para los que van a estudiar didáctica. Estos son como los discursos no me cargo, de lo psicológico. Fíjense que ya hemos visto dos discursos, ¿no? El tradicional y el psicológico, que son muy importantes allí. Vamos a irnos a otro discurso. Voy a copiar esta. Yo no sé si me la puedo llevar para el otro tablero. Voy a hacer un segundo tablero. Como que no. Lástima. Voy a darle copiar. No se puede. Bueno, vamos a hacer el otro. Entonces, segunda parte. ¿Cierto? Discursos en pedagogía. Aquí vamos. Y hay unos discursos que tienen que ver. Venga, miramos qué color era. Los verdes, ¿no? Hay unos discursos que tienen que ver con el aspecto epistemológico. Y bueno, esto es un poquito más complejo. No lo anoté. Epistemológico. Bueno, esto es epistemológico. ¿Qué significa? Que comienzan a pensar, bueno, ¿qué es la pedagogía, no? La pedagogía es una idea, es una disciplina, es un arte, es un saber, es una ciencia. Y dentro de estos discursos, aquí está muy centrado en el papel del maestro. Se habla mucho del maestro y lo que hace el maestro, ¿cierto? Entonces, en los discursos psicológicos está muy centrado el tema del aprendizaje. Fíjense que va cambiando los conceptos. Aquí vamos a encontrar, lo puse azulito para que tenga la misma estructura. Aquí vamos a encontrar el tema del maestro. Es importante el maestro en el discurso epistemológico porque es ¿qué hace el maestro? Y hay palabras acá muy importantes alrededor de lo que es el maestro y es el maestro enseña. Algunos van a decir que es la enseñanza. Otros van a decir que está al lado del educar. Algunos van a decir que lo que hace el maestro es una transformación cultural. ¿Sí? Aquí hay muchos discursos alrededor de la pedagogía desde lo epistemológico. Y esto le sirve para aquellos que van a hablar del papel del maestro. Estos discursos. ¿Sí? ¿Qué es la pedagogía? Eso, por ejemplo, los que van a hablar del papel del maestro en la sociedad, de la relación del maestro, la educación y la paz, aquí estos discursos nos van a ayudar. Los que tienen todo el tema de paz, sociedad, historia, porque cuando ustedes van a hablar de cómo esos procesos de paz, por ejemplo, van a ponerlos en el aula, tienen que mirar cuál es el papel del maestro ahí. ¿Cuál es el papel del maestro? ¿Será que el papel del maestro es solamente hacer una clase y decirles, vamos a ver primero esto, hacemos esto? ¿O el papel del maestro es mostrarles la realidad, revivir la historia? ¿Cuál es el papel del maestro allí? Y eso tiene que ver con estos discursos de la pedagogía como reflexión. Es una reflexión de la educación, propicia una transformación cultural, educación, y qué hace el maestro, qué es el enseñar. Entonces aquí vamos a ver mucho las pedagogías críticas, ¿no? Y no solamente los discursos críticos, sino, bueno, hay varios. Algunos van a hablar de la pedagogía como una ciencia, y esto es muy antiguo. Pensaban que la pedagogía debía ser una ciencia y tiene que tener unos métodos, y el maestro es aquel científico que en el aula hace su ciencia y el lugar, el laboratorio de la ciencia es el aula de clases, ¿no? Pero ¿qué pasaría si estuviéramos fuera de la escuela? Bueno, ahí hay un problema, ¿no? Pero siempre se habla del laboratorio como la escuela. No me está cargando, mire. El pasado tampoco me cargó. Bueno, lo voy a dejar ahí para cuando le quiera ya cargar. Entonces, el maestro es eso.
Hay otros discursos que están relacionados con el saber, lo social, ¿no? El papel del maestro es posibilitar la transformación social a través de la educación, y esos son los discursos de la pedagogía crítica. Fíjense que voy a ponerlo aquí en mis notas, pero tenemos un discurso de la pedagogía como ciencia y otro como un saber que habla de las críticas. De las críticas no, sino un saber que busca transformarse socialmente y empoderar al maestro socialmente. Para los que van a hablar de paz, esto es una línea muy interesante. Y los discursos de la pedagogía, se me olvidó, como arte, ¿no? Se habló en algún momento, pues casi no se habla de eso, pero entonces fíjense que aquí nos van a hablar de todos estos discursos. Y últimamente unos discursos relacionados también con lo filosófico también. Desde la filosofía, que nos van a ubicar lo pedagógico como una serie de ideas, de concebir la educación en su historia, cómo ha cambiado. Entonces los que van a hablar de la escuela, por ejemplo, en Colombia, de la historia de la educación en el país o en la ciudad, cómo ha marcado, les sirve mucho estos discursos de la pedagogía como desde lo filosófico. ¿Sí? Aquí se va a ver el papel de la escuela, la importancia de la escuela como el lugar que se ha pensado la pedagogía. Fíjense, también el maestro es muy, muy importante ahí, pero aquí está muy relacionado con el discurso de la escuela. ¿Sí? Vamos a dejar hasta ahí. No nos cargó la imagen. Bueno, lástima. Pero fíjense que vimos varios tipos de discursos. Hay muchos más y hay otras formas de organizar el discurso. Yo se las puse así porque nos ayuda a entenderlo como los modelos pedagógicos que ya habíamos visto. Modelo tradicional, ¿no? Cuando nace la pedagogía, y aquí vamos a encontrar unos autores que son Comenio, Pestalozzi, son antiguos y nos hablan un poco de esto. Eh, Aquí los discursos pedagógicos de la psicología, ¿no? Acá el conductismo con, eh, con Skinner, con Pavlov. ¿Recuerdan cuando vimos eso? El cognitivismo y el desarrollismo con Piaget. Estos temas de la neurología están muy relacionados con las inteligencias múltiples, con el pensamiento, pues desde el cambio de paradigmas de lo biológico. Aquí en la epistemología está mucho el tema de la pedagogía como ciencia, que eso pues también Dewey, no lo trabaja como ciencia, pero John Dewey trabaja mucho el tema de la epistemología en la pedagogía. John Dewey, también tenemos de las pedagogías críticas a Paulo Freire, a Peter McLaren. Desde la filosofía, toda la escuela de, de Historia de las Prácticas Pedagógicas, que es un grupo aquí en Colombia que ha trabajado mucho esa línea. Entonces son grupos que han trabajado. ¿Cuál va a ser su tarea o su actividad esta semana? Vas a sentarte con tu grupo. Vamos a hacer un tercer tablero. Vas a sentarte con tu grupo y te vas a preguntar, primero, mi pregunta de investigación. Mi pregunta de investigación, ¿qué relación tiene con lo pedagógico? Algunos parece que es más obvio que otros. Por ejemplo, si tu pregunta de investigación es yo quiero fortalecer la convivencia de los estudiantes a través del deporte, que creo que lo hace Piñeros, pues claro, lo pedagógico está precisamente en que yo voy a educar cómo fortalecer los valores a través del deporte. Es un elemento de la educación escolar, porque es en la escuela. Ya está ahí. Pero algunos me dicen, bueno, el tema del narcotráfico en los 90, qué impacto tuvo en Colombia.
Bueno, ¿cómo se relaciona eso con lo pedagógico? Tienes que crear una relación. Esa es la primera pregunta. ¿Qué vas a hacer con eso? Pues, por ejemplo, ellos, los del narcotráfico, bueno, ¿y qué tiene que ver con lo pedagógico? Una vez tengas resuelta esta pregunta, tú la vas a escribir en un parrafito en tu documento. Mire, mi relación con la pregunta es, y argumentenlo bien, argumentenlo muy bien, chicos. Ténganlo muy bien en cuenta. Luego de eso, nos vamos a otra parte, un segundo aspecto. Ahí ustedes van a colocar en su título como relación, ¿en qué? Relación pregunta-problema con lo pedagógico. Y lo contestan. Luego, de acuerdo con lo que ustedes consideraron, eligen uno de estos discursos que les llame la atención. Entonces dice, mire, yo creo que mi discurso pedagógico está muy del lado de la psicología, o de lo tradicional, o de lo epistemológico, o de lo filosófico. Y dices, ¿por qué? ¿Listo? Ese va a ser tu trabajo esta semana. No vamos a hacer más. Entonces, ¿qué discurso consideras está en tu pregunta-problema? O más que en la pregunta, aquí ya no es la pregunta, sino está en tu justificación, en lo que tú quieres hacer. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Listo? Y esta parte me lo vas a hacer de manera escrita. Vamos a ponerlo acá con rostro. O sea, me haces el parrafito ahí en Google Documentos. ¿Sí? Entonces me vas a hacer un párrafo. No van a decir cuántas líneas tiene un párrafo. Un párrafo bien hecho. ¿Listo? Escrito. Listo. ¿Qué busco aquí? Procesos de análisis, chicos. Voy a evaluar qué tanto aprendieron en esta clase, lo tienen claro, argumentación, con lo que ya han trabajado, con lo que vienen trabajando con el maestro Leonardo. Bien. Y aquí vamos a hacer, voy a poner aquí mi esferito. Aquí van a hacerme un mapita parecido a los que estoy haciendo, pero más bonito. Un mapita, ¿qué color es? Azul, sí. Un mapa mental. No, mapa, bueno, es libre, lo voy a dejar libre. Mapa mental, conceptual, como ustedes lo quieran hacer, un mapa. Y me lo ponen debajo del párrafo. Entonces, título, el párrafo, ¿no? Pregunta de investigación. ¿Qué relación tiene con lo pedagógico? Vamos a ponerlo aquí con mi láser. Entonces, ahí va el título y hacen su párrafo. Y luego, ¿cuál es el discurso elegido? Y ponen un mapa. Entonces, ponen el nombre del discurso, cuál es la línea de ese discurso. Por ejemplo, si mi discurso es epistemológico, entonces, ¿qué línea está? ¿Cuál de estas? Miren todo lo que hay en un... Si el discurso es filosófico, entonces, ¿qué aparece acá? Todos estos elementos. Si mi discurso es psicológico, entonces, ¿por dónde me quiero ir? ¿Y por qué? Entonces, ponen la línea, el discurso, la línea que van a trabajar y debajo la explicación. Son como tres elementos ahí, los organizan a manera de un cuadrito, de un mapita. ¿Qué voy a evaluar? Que esto que ustedes colocan, lo pedagógico, esté relacionado con el mapita y con lo que ya han trabajado. Si todo está unido, yo digo, claro, es coherente y los chicos lo analizaron bien. Pero si usted lo hizo porque, no, me parece que es psicológico y lo vas escribiendo así rápido, no se ve el análisis, no se ve como la relación con lo otro, pues no se va a entender y no podemos avanzar. Con esto, luego vamos a comenzar ya a investigar unos documentos ya dentro de tu línea. Es que lo que me interesa es que escojas tu línea. Espero que les haya gustado la clase, un poquito teórica, pero bueno, espero que haya sido de su buen provecho, una excelente semana, Dios los bendiga. Y nada, pues nos hablamos en la próxima clase. Cuídense mucho chicos, chao, chao.